Dios le bendiga. La paz de Dios reposa en sus corazones. Amén. Quiero invitarle a buscar en su Biblia, en el texto que nos corresponde hoy, según el cronograma, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 hasta el 7. Amén. Aquí vamos a tratar la temática, el peligro de una fe rutinaria. Diga ahí, el peligro de una fe rutinaria. Y leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. Él sabe con qué intención tú haces lo que haces. Sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que hay en mi corazón. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Levantamos nuestras manitos allí y adórale un momentito. Dile: Señor, quiero que ministre a mi vida. Dile: yo quiero solo amarte a ti, porque tú eres el amor de mi vida. Lo que me motiva, lo que me impulsa, lo que me anima, eres tú, Señor, es tu amor, es tu fidelidad. ¿Cómo no poder glorificarte y exaltar tu nombre por los siglos de los siglos, si tú eres la razón de mi existencia? Mi labor, mi trabajo y todo lo que pueda adquirir, y mis conocimientos teológicos, lo he adquirido por tu gracia, y lo ejerzo a través del amor que siento por ti. A ti sea honor, mi Cristo de la gloria. Y recibe un fuerte aplauso de tu pueblo. A su nombre. El peligro de una fe rutinaria. ¿Alguna vez has salido hacia un destino y de repente te pasas de ese lugar, o te desvía del lugar hacia donde tú ibas? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado un poco de veces. Y a veces me he pasado hacia donde yo iba, y luego reacciono y digo: wow, pero ¿para dónde voy yo? Si yo iba era para otro lugar. ¿Le ha pasado a usted eso? Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad que sí? Y eso pasa porque en ese momento tenemos la mente en otro lugar. Algo parecido puede suceder en la vida espiritual. Podemos estar en la ruta del servicio, asistiendo a cada reunión y cumpliendo con cada tarea asignada, pero a la misma vez habernos desviado del amor.
y la intimidad con Dios sin siquiera a veces darnos cuenta que nos hemos desviado, que nos hemos ido apartando ese amor profundo que nosotros sentíamos por el Señor, por estar tan ocupados haciendo cosas, no por la motivación correcta, sino quizás por el orgullo, por ser visto por la gente. Y la idea no es que no trabajemos ni le sirvamos al Señor, sino que lo hagamos con la motivación correcta. La iglesia en Éfeso era una iglesia de alto rendimiento. Sabían detectar el error doctrinal, resistían la persecución, tenían paciencia y no se cansaban de trabajar. Eran cristianos todoterreno. Podían olfatear un falso maestro a kilómetros de distancia. O sea, doctrinalmente estaban bien. Tenían todas esas cosas, como lo dicen en el versículo 2 y el versículo 3. Y que el Señor se los reconoce. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. En ese sentido, se puede cantar, se puede servir en un ministerio, aún se puede diezmar y defender la sana doctrina mientras el corazón está en modo avión. Es decir, distanciado de una relación íntima con Dios. Porque quizás se ha priorizado más el trabajo, se ha priorizado más el ministerio, se ha priorizado más el cargo que por el dueño de la obra, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. La rutina es cuando la fe se vuelve un hábito externo y deja de ser una relación íntima con Dios, a quien nosotros le servimos. De aquí que esa rutina se torna peligrosa, porque es como un anestésico del amor, es un anestésico de la pasión. Se puede trabajar arduamente sin estar ante la presencia del Señor, en tener una buena intimidad con Él. Es peligrosa porque nos hace creer que estamos bien porque hay actividad, mientras hay un deslizamiento a la indiferencia, a un enfriamiento. Y Dios no está buscando a empleados eficientes. Dios está buscando hijos apasionados que le sirvan por amor. Dios está buscando hijos apasionados que puedan glorificarle. Dios está buscando hijos apasionados que le amen y le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando hijos apasionados que por amor a Él hagan el trabajo que tienen que hacer en su obra. A Dios no lo vamos a impresionar por lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Y podremos hacer muchas cosas, pero Dios conoce cuál es la motivación de mi corazón y la motivación de tu corazón. El por qué lo estás haciendo. Dios nos exhorta a salir del peligro de una fe rutinaria para recuperar el amor originario a través de estos 3 pasos que voy a ir desarrollándoles. Lo primero es recordando de dónde se ha caído. Dice, yo conozco tus obras y esto, has trabajado arduamente, has probado lo que se dice ser apóstol y no lo son, has soportado las pruebas, todo eso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has. En el versículo 5, parte A. Pero en el versículo 4, donde dice, has dejado tu primer amor, ese término
dejado, no es que el amor se había perdido, es que lo habían puesto a un lado. Por darle más prioridad ¿qué? Al cargo, al trabajo, a la doctrina, a enfocarse tanto en el estudio, que no estoy diciendo que no hay que estudiar cada día y más. El problema es que yo estudio por amor de Él. ¿Cuántos pueden exaltar la gloria de Dios? El amor es que yo ejerzo un cargo, es por amor a Él. Entonces ahí es donde estriba la diferencia de cuál es la motivación por la que estamos haciendo las cosas. Entonces ese amor no es que se había perdido, es que se había puesto a un lado para priorizar otras cosas. Esto sugiere un descuido progresivo, no fue un abandono repentino. O sea, fue algo que fue poniéndose al lado constantemente y ya tenían tiempo en eso. No fue que en un momento dado cometieron esa falla, pero reflexionaron, sino que ya tenían tiempo en eso. Ellos le estaban dando más prioridad a lo que dice el versículo 2 y el versículo 3 de este capítulo 2. Y Jesucristo le ordena: hey, recuerda, vuelve allá atrás. Vuelve allá atrás en ese momento en que tú entregaste tu vida a mí. Vuelve allá atrás en ese momento en cuando hacía las cosas, lo hacía con amor y pasión. Vuelve allá atrás cuando doblaba tu rodilla ante mi presencia y mi presencia te hacía temblar y te hacía llorar. Vuelve a priorizar lo que es el primer amor. Vuelve allá, recuerda eso. Recuerda en dónde has caído, en qué momento de tu vida o de mi vida como cristiano comenzamos a declinar. Recuerda. Ese verbo recordar es un imperativo. Es decir, es una orden. No es algo opcional, no es que si yo quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta. No, es que el Señor nos está ordenando. Ay, recuerda de dónde se ha caído. Porque es urgente. Trabaja mucho, hace esto, hace lo otro, hace todo aquello, pero hey, hay una urgencia. Recuerda de dónde ha caído. Y eso indica una acción continua. O sea, continuamente debo estar recordando de ella. Mantenga el recuerdo vivo. De aquí que el primer paso para la restauración no es hacer algo nuevo, sino recordar el de dónde. Es evocar ese momento donde la presencia de Dios era suficiente para mi vida. Es evocar ese momento donde la presencia de Dios era suficiente para impulsarme a la evangelización. Es evocar ese momento en donde solo la presencia de Dios me hacía trabajar en su obra. Es evocar ese momento en donde la presencia de Dios me hacía temblar y me hacía llorar y me motivaba a predicar su palabra, a trabajar en su obra. Es evocar ese momento en donde teníamos intimidad genuina y verdadera con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto pueden exaltar su nombre? Aleluya. Y hacer las cosas como las hacían desde el principio, que era por pasión y amor por Él y por su obra. Y lo más tremendo es que hay personas que ya ni siquiera trabajan en su obra. Cuando antes no le habían que decir hay que evangelizar porque ya estaban allí. Estaban prestos. Porque en su corazón ardía un fuego, una pasión. Es como dijo el profeta Jeremías:
por las pruebas y las dificultades, ya no quiero saber más nada de tu nombre, ya no quiero predicar más tu palabra, pero dentro de mí había un fuego. ¿Cuánto pueden exaltar la gloria de Dios? Es volver a ese fuego, a esa pasión, a ese amor de intimidad, de estar ante la presencia del Señor en oración, en adoración, en buscar su rostro, en buscar su dirección, para no hacer las cosas rutinarias ni mecánicamente. Hasta la misma oración a veces la convertimos como mecánica. Y la misma oración hay que hacerse con pasión. Amén. Con pasión. El retorno del hijo pródigo, esa parábola que está en el Evangelio de Lucas capítulo 15, en donde el punto de inflexión del joven no fue hacer algo nuevo. Recordemos, él le pidió la herencia a su padre y se fue al mundo y comenzó a gastar el dinero en deleites y placeres. Quedó limpio, comenzó a pasar más hambre que un ratón en ferretería. Y el punto de inflexión no fue que él hizo algo nuevo. ¿Qué fue lo que él hizo? Recordar. Y dijo: en la casa de mi padre hay jornaleros que tienen abundancia de pan. Me levantaré y regresaré y pediré perdón. Recordó que ante la presencia del Padre de Dios hay abundancia, hay amor, hay paz, hay tranquilidad, hay amor. ¿Cuántos pueden bendecir su nombre? Recordar eso cuando pasábamos tiempo allí ante su presencia, y ese tiempo en su presencia, en su intimidad, nos impulsaba a nosotros a trabajar por Él y a trabajar en su obra. Nos impulsaba a escudriñar la palabra. Y lo hacíamos para que su nombre sea exaltado y glorificado, y no para que me glorifiquen a mí, y no para que me aplaudan a mí, y no para ser visto. Y esa es la idea, que hagamos todo para su gloria. Cuando lo hacemos por amor, lo hacemos todo para su gloria. Me aplaudan o no me aplaudan, me critiquen o no me critiquen. Es necesario que traigas a la memoria el estado anterior de comunión que tenías con Dios. Volvamos a ese primer amor. Y yo digo volvamos porque yo tengo un testimonio que quizá no es un buen testimonio. Yo ni pensaba ser cristiano evangélico ni recibir al Señor, menos que menos. Pero no fue que yo sentí un fuego, una pasión, no, es que yo estoy seguro que fue Dios que puso una pasión en mi corazón, aún sin ser cristiano. Y esa pasión era que yo sentía una necesidad ardiente en leer la Biblia. Yo nunca había leído la Biblia. Y le dije a mi mamá, que era catoliquísima: mamá, siento un deseo ferviente en leer la Biblia. Y ella me regaló una Biblia pequeña, católica. Y yo comencé a leer Biblia, hermano. Yo leía tanto la Biblia que yo leía hasta 5 capítulos en un día. 5 libros, quise decir, en un día. Y lee Biblia. Y dice no, que la Biblia, leer la Biblia mucho vuelve loco a la gente. A mí lo que hizo fue transformar mi alma. ¿Cuántos pueden exaltar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Esa pasión ferviente por leer su palabra antes de ser cristiano no es lo mismo ahora que cuando yo soy cristiano. Y cuando estaba investigando y analizando este mensaje,
se me vino a la memoria eso. Recuerda cuando tú leías mi palabra con pasión, con amor. Y no es que ahorita yo no la leo, pero no la leo igual como la leía antes. Por eso es que hay que recordar para retomar. ¿Cuánto pueden exaltar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Para estar en su presencia, en donde su palabra nos ministra, en donde su palabra nos hace llorar, en donde su palabra transforma nuestra vida, en donde la oración, aleluya, nos fortalece, en donde su presencia nos impulsa, en donde su Espíritu Santo nos motiva cada día más a servirle con pasión y amor a Él. Hay que volver allá, a ese primer amor. Pregúntate con honestidad. Pregúntate con honestidad. ¿Hago lo que hago por amor a Jesús o por costumbre? ¿Hago lo que hago por amor a Jesús o por orgullo? ¿Hago lo que hago por amor a Jesús o por el juicio que puedan decir o dictar los demás? ¿Hago lo que hago por amor a Jesús o por ser visto por los hombres? Si se quisiera medir si en alguien verdaderamente todavía está ese amor, ese primer amor por Dios. Mira, un ejemplo es cuando alguien tiene una posición jerárquica en la iglesia. Tiene un cargo y de repente lo remueven. Y mientras estaba en el cargo, cómo empujaba, y trabajaba. Y de repente lo sacan de ese cargo y lo ponen en un cargo más inferior. Y ya no es lo mismo. Ya no trabaja como trabajaba antes. Ya no le sirve al Señor como le servía antes. Y es que el amor a Dios y el amor por su obra y la pasión por las almas perdidas no depende del cargo que yo ocupe en la iglesia, sino de mi pasión y de mi amor por Él, porque Él me amó primeramente a mí y entregó su vida por mí. Y aleluya, por su amor, por su misericordia, por su gracia, entonces yo le agradezco infinitamente, y en el lugar donde esté le sirvo con pasión y con amor. Yo en esta iglesia chequina, yo fui ministro de misiones, supervisor, directivo y un poco de cargo de liderazgo. Y después de todo eso, mi hermano, me enviaron una vez para la Malvina como padre espiritual. Mi líder, difunto hermano Arcángel, y yo fui líder de él un poco de veces. Y yo y mi esposa íbamos para la Malvina. Y el hermano Arcángel a veces se sentía como un poco intimidado, ¿no? Oye, Orlando fue mi líder, ahora está aquí. Y yo le decía, hermano Arcángel, usted es el líder. Si usted me dice vaya para allá, yo voy. Si usted me dice hay que evangelizar, yo voy a evangelizar. Si usted me dice atienda a un hijo espiritual, atienda a un hijo espiritual. Porque la pasión y el amor a nuestro Señor no depende del cargo ni de la jerarquía. ¿Cuántos pueden exaltar la gloria de Dios? Nuestro servicio a Él no depende del cargo, depende de un amor y de un fuego, una llama ardiente que hay en nuestra vida cuando se tiene intimidad y buena relación con Él. Así que, si alguien se ha venido enfriando y ya las cosas las hacen mecánicamente, rutinariamente, escucha el mandato del Señor. Hey, recuerda, ¿de dónde has caído? ¿De cuándo comenzaste a declinar? Recuerda eso. Éfeso se había vuelto experta en el qué. Se experta en la doctrina. Se había vuelto experta en el cómo, o sea, en el trabajo arduo, pero olvidó el quién.
a nuestro Señor, al Rey de Reyes, el que nos motiva, el que nos impulsa, el que nos ordena, el que nos dice: hey, tiene que hacer esto y lo otro. Habían dejado su primer amor, ya ni siquiera atendían a los demás hermanos con amor, sino se habían convertido rutinariamente expertos en doctrina, fuerte para resistir la persecución. Eran fuertes en muchas cosas, pero estaban poniendo a un lado lo más importante, nuestro Señor, la relación con nuestro Señor, la intimidad con Él. Defendamos la verdad doctrinal sin aspereza, porque ese es otro tema. A veces queremos defender la doctrina con rudeza. Conocemos tanto que a veces nos sentamos a ver en qué se equivocó el predicador, a ver si dijo algo que era así o no era así. Entonces defendamos la verdad doctrinal sin aspereza, sino con el amor y la pasión con que Cristo lo hizo, con que Cristo lo mostró. Defendamos la doctrina de esa manera. Comienza a actuar, o comencemos a actuar como lo hacíamos al principio. Ora con intensidad y adora con sencillez. Lee la palabra con hambre y comparte de Cristo con naturalidad. Eso es volver al primer amor, por pasión por Él. Dios nos está exhortando a que salgamos del peligro de una fe rutinaria para volver a ese amor original. ¿A través de qué? De recordar, pero también cambiando la manera errónea de servir al Señor para servirle de una manera correcta, que es por amor a Él. En Apocalipsis 2, versículo 5, versículo B dice, la parte B: y arrepiéntete. Arrepiéntete. No solamente recordar, también hay que ¿qué? Arrepentirse. Tras el ejercicio de la memoria, del recordar, el Señor exige una respuesta inmediata. No basta con sentir nostalgia del pasado, porque hay gente que quiere vivir de la renta del pasado. No, la relación y la intimidad con Dios es de todos los días. Se requiere una ruptura radical con el presente apático rutinario. Y esta es otra orden más. Arrepiéntete. Está en imperativo, es un verbo que está en imperativo. Arrepiéntete. El mandato a arrepentirse, de metanoia, cambio de mente, demanda una acción decisiva y es urgente. Es urgente. Arrepentirse es reconocer que servir sin amor es un pecado de apatía. Es admitir que se puede tener la razón teológica, o sea, buena doctrina, y estar equivocado espiritualmente. Así que el arrepentimiento aquí en este contexto es un corte inmediato con la frialdad, con las cosas rutinarias, con las cosas que se hacen mecánicamente, con las cosas que se hacen como por obligación. Y en ese sentido hay que tener que un verdadero arrepentimiento, porque lo que se está haciendo, la forma como se está haciendo, según como lo hacían los hermanos en Éfeso, no era la correcta. Tras su caída, el rey David, en el Salmo 51, él nos pide allí que su reino siga creciendo.
Recuerden que él cayó con Betsabé, cometió un pecado moral y otras cosas por allí. Pero en su caída él no pide: Señor, que mi reino siga creciendo. Él no pidió allí: Señor, que mis victorias sean ahora más victoriosas. No, él estaba pidiendo por lo interno, por sanidad del corazón. Y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuévame y no me quite de delante de ti. No quite de mí tu Espíritu Santo. David había entendido que no hay victoria posible sin el Espíritu Santo. No hay triunfo sin Dios. No hay victoria posible sin que sea el Señor que nos guíe a lograrlo. Para nosotros no es necesario tener un pecado moral para aplicar el Salmo 51. Porque el pecado de la autosuficiencia, el pecado de la apatía, el pecado de la indiferencia, el pecado de ir poniendo al Señor a un lado, porque yo hago, yo digo, yo trabajo mucho, yo esto, y el trabajo no tiene tan pero tan ocupado que no hay tiempo para el Señor. Y hay que arrepentirse y venir a los pies del Maestro. Dije: venir a los pies del Maestro. El pecado del cual se debe arrepentir aquí, esa rutina y esa frialdad, es dejar de justificar nuestra falta de pasión con excusa, como el que yo trabajo arduamente, como el que yo estoy atendiendo mucho por aquí, atiendo por allá. El servicio a Dios sin amor produce cansancio, pero el servicio a Dios con amor renueva, fortalece, porque la motivación es la correcta, es la correcta. Si usted quiere puede cantar como los ángeles y predicar como yo no sé quién, pero en esos momentos acordémonos que detrás del telón está Dios, que nos dio, que por su gracia es que nos dio los talentos, los dones y los ministerios, y ejercemos nuestros ministerios, ejercemos nuestros dones, ejercemos nuestros talentos, es por amor a Él y para que su nombre sea glorificado, su nombre sea exaltado por siempre y para siempre. A Dios no le impresiona cuánto tú haces. Eso no lo va a impresionar a Él. ¿Cuánto tú haces? Ocupo este cargo, ocupa el otro, estoy aquí, voy para la reunión, voy para el grupo, estoy por aquí, estoy por allá. Tú no lo vas a impresionar a Él con eso. A Él ni siquiera se le va a impresionar, a Él le va a agradar, es por qué lo hacemos. ¿Cuál es el motivo por lo que lo hacemos? Que tenemos que hacerlo, pero ¿cuál es el motivo? Debemos andar en la esfera de acción que dice Zacarías capítulo 4 versículo 6. Hey, no es con espada, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es con su espíritu, es con su poder, es por su gracia, es por su amor. Olvidémonos de lo demás. Cuando lo hacemos por eso, vamos en buen camino. Por último, haciendo las primeras obras. En el mismo versículo 5, ya la parte C. Le dice: recuerda por tanto de dónde has caído, número 1. Número 2, arrepiéntete. Y número 3, haz las primeras obras. El proceso de restauración culmina con un llamado a la acción práctica. Es decir, después de recordar,
y de arrepentirse, hay que tomar una acción. Y no es que está Dios pidiéndote una nueva estrategia, sino el retorno a la esencia operativa de la fe. Aquí también es una orden: haz las primeras obras. O sea, son 3 imperativos. Recuerda, arrepiéntete, haz. 3 imperativos, 3 órdenes, 3 mandatos del Señor. ¿Por qué? Porque ha dejado tu primer amor. Y Dios está interesado. Dios no solamente le dice el defecto, por así decirlo, sino que le da la salida. Vas a salir de allí, ¿cómo? Recordando de dónde has caído, arrepintiéndote y haciendo las primeras obras. De nuevo, en el reino de Dios, las acciones que el amor dictaba al principio, eso es lo que se refiere. El peligro es creer que porque hemos trabajado arduamente, ya no necesitamos cultivar la pasión y el amor. Y eso quizás nos opaca el amor que tenemos en nuestro corazón por Él. Necesitamos cultivar esa pasión. Si has perdido la pasión, regresa a los fundamentos. Si hemos perdido esa pasión, regresemos a los fundamentos. ¿Cuál es el fundamento? Una oración ante Él, venir ante los pies de Él, orar, adorarle en espíritu y en verdad, agradecerle, llenarnos más y más de su presencia, volver a ese momento en cuando intimábamos con Él. Su sola presencia nos hacía llorar, su sola presencia nos hacía temblar, su sola presencia nos impulsaba y nos motivaba a hablarle a la gente de Él. Su sola presencia nos impulsaba a servir en su obra. A eso hemos regresado. Cristo reconoce que has trabajado arduamente, Él lo sabe. Cristo sabe lo que tú haces por Él. Sin embargo, pregúntate: ¿estoy cansado de Dios o estoy cansado por Dios? ¿Estoy cansado de su obra o estoy cansado por servirle a Él? Porque servirlo por amor, como dijo ahorita, no produce cansancio en sí. Físicamente quizás, pero espiritualmente no, sino que nos renueva cada día más. Las únicas obras válidas delante de Dios son las que se obran bajo el poder y el impulso del Espíritu Santo. Yo quiero cerrar con esta ilustración de la historia de María y Marta en Lucas 10, 38 al 42. Esa historia es como un cuadro perfecto que encaja en lo que estamos hablando. Marta estaba ¿qué? Afanada y turbada. El maestro estaba allí. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Los quehaceres de la casa. Quizá le estaba haciendo la arepita ahí, aunque en aquel tiempo no hacían arepa, digo yo, ¿no? Le estaba haciendo su pan, su domplina allí al Señor y todo eso. Ella estaba afanada en ese quehacer. Como a veces nosotros nos afanamos tanto por servir al Señor, por trabajar aquí, por trabajar allá. Ella estaba sirviendo a Jesús. ¿Le estaba sirviendo o no? Sí le estaba sirviendo. Afanada allí, haciendo las cosas, quizás preparándole allí el cafecito, la arepa al Señor. Le estaba sirviendo. Trabajando arduamente por su causa. Sin embargo, su servicio la llevó a la queja, a quejarse. Y el resentimiento porque perdió de vista a la persona que estaba en su sala. Perdió de vista. Por otro lado, María eligió ¿qué? La mejor parte. ¿Por qué la mejor parte?
¿Acaso que hacerle allí una comida, algo al Señor no era servirle? Sí, era servirle. María eligió la mejor parte. ¿Y cuál fue la mejor parte? Sentarse a los pies del Señor para escucharle. María, permítame decirle esto, como una manera de ilustración, representa ese primer amor. Porque en ese momento no era momento de cocina, ese momento no era momento de atender los quehaceres de la casa, ese era un momento especial de estar ante la presencia del Señor, para escuchar lo que quiere decirnos, para adorarle, para intimar con Él. ¿Cuántos pueden bendecir su nombre? Hay momentos que son tan especiales que tenemos que regresar a ese momento y refrescarnos y volver a ese fuego para que Él nos llene cada día más y salir con nueva fuerza para servirle de verdad. Servirle de verdad. Por eso María escogió la mejor parte. ¿Se acuerdan cuando una pareja se casa, tan de novio, se casan? Pasa el tiempo y esa relación se va convirtiendo ¿en qué? Rutinario. Llega un momento en que ya la esposa le hace la comida como por obligación, ya no lo hacía con esa misma pasión, ese mismo amor. Llega un momento en donde ya el esposo no abrazaba a su esposa y ese beso con ese amor, sino ya lo hace como por obligación. Y ese amor debe ser para siempre, ¿cierto? Con el mismo fuego, con la misma pasión con que se hacía desde el principio, así debemos terminar. Con la misma pasión, con el mismo amor, con el mismo fuego que hacíamos cuando nos entregamos al Señor y nuestros primeros años en el Evangelio, debemos terminar nuestra carrera con ese mismo fuego, con ese mismo amor, con esa misma pasión. ¿Cuántos pueden exaltar la gloria de su nombre? En resumidas cuentas, el Señor nos llama a un arrepentimiento total e inmediato. Volvamos a operar bajo el control del Espíritu Santo en la esfera del amor, porque las únicas obras válidas ante Dios son las que se obran bajo su poder y su impulso. ¿Estás dispuesto hoy a soltar tu eficiencia y tus logros para volver a ser simplemente un hijo que ama a su padre? Volvamos a ese primer amor.